Esto es DW Noticias desde Berlín. Tras 11 días de violencia y centenares de muertos, Israel y Hamás acuerdan un alto el fuego que pone fin por ahora al mayor enfrentamiento que ha visto el conflicto palestino-israelí desde el año 2014. Estos son nuestros titulares. La oficina del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu anunció el cese del fuego que Hamás retribuye de forma simultánea. Anteriormente, varios gobiernos y entidades internacionales habían redoblado esfuerzos para mediar entre las partes. Los saluda Javier Arguedas, gracias por estar con nosotros. Comenzamos con una noticia de última hora que nos llega a la redacción. Israel y Hamás confirmaron este jueves un alto el fuego en la última escalada bélica en la Franja de Gaza que hoy llegaba a su 11º día. El anuncio se produce tras una reunión del Gabinete de Seguridad de Israel. El gobierno de Benjamín Netanyahu había recibido una presión internacional cada vez mayor para detener la violencia. Sin embargo, solo un día antes, Netanyahu se había mostrado dispuesto a continuar con la operación hasta alcanzar sus objetivos y debilitar al grupo islamista Hamás. El actual enfrentamiento, que comenzó el pasado 10 de mayo, se ha cobrado ya las vidas de 232 palestinos y de 12 israelíes. Este jueves, durante un debate en la Asamblea General de la ONU, las dos partes se acusaron mutuamente de cometer un genocidio contra sus respectivos pueblos. El periodista Mikel Ayestarán ha estado cubriendo los acontecimientos entre Israel y Hamás. Para nosotros lo ubicamos en Jerusalén. ¿Qué tal? Un gusto saludarte, Mikel. La noticia podrá sonar bien de buenas a primeras, pero ¿qué tan lejos llega todo esto? ¿Cuál es el alcance real de esta decisión? Bueno, después de 3 horas de intensa reunión, el Gabinete de Seguridad de Israel ha aprobado ese alto el fuego unilateral en Gaza, algo que era un secreto a voces desde media tarde, y la respuesta de Hamás no se ha hecho esperar. Dice que va a ser mutuo y simultáneo y, por tanto, también dejará de lanzar cohetes, aunque en estos momentos las sirenas están sonando en el sur de Israel y siguen saliendo proyectiles desde la Franja de Gaza. Parece, según han dicho los islamistas, que ese alto el fuego va a entrar en vigor a las 2 de la mañana. Normalmente suele ser así. Normalmente los momentos previos hasta que entre en vigor ese alto el fuego suelen ser bastante problemáticos. Por lo tanto, habrá que esperar a que llegue ese momento. Pero hay que decir que sobre todo los civiles de ambas partes estaban esperando que llegara ese cese de las hostilidades después de 11 días de ofensiva. Ahora, Mikel, hoy también veíamos reportes de varias entidades y gobiernos que decían que estaban mediando, que estaban intentando dialogar con ambas partes. ¿Se sabe por qué vía se llegó específicamente a esta tregua? Bueno, como dices, la presión diplomática se ha intensificado en los últimos días. Hemos visto desde los ministros de Exteriores de la Unión Europea, Qatar, hemos visto a Emiratos Árabes Unidos, hemos visto a Francia, Alemania, pero sin duda alguna Estados Unidos es el país que ha jugado un papel clave, ya que es el único actor que tiene realmente capacidad de influir sobre Israel. El presidente Joe Biden ha llamado en 4 ocasiones al primer ministro Benjamín Netanyahu y poco a poco hemos visto cómo ha ido subiendo el tono hasta decirle que esperaba un alto el fuego. Aquí, además, ha estado trabajando estos últimos días su enviado Hadi Amer, que ha estado muy activo y haciendo muchos contactos. Dicho esto, la presión de Estados Unidos es la clave, pero después está sin duda sobre el terreno el papel de Egipto, ¿no?, que es una vez más clave, como lo ha sido en las últimas 3 ofensivas. Ellos tienen el contacto directo con Hamás y Biden también precisamente ha hablado hace unas horas con el presidente Abdel Fattah al-Sisi para decirle que este acuerdo le parece esperanzador. Ahora, Mikel, habrá un alto el fuego, pero quedan, por supuesto, las heridas, el recuento de los daños. Es temprano para sacar conclusiones quizá, pero ¿cómo queda ese conflicto que claramente está muy lejos de resolverse? Exactamente. Esta es la 4ª guerra que vivimos desde el año 2008 y una vez más lo que va a pasar ahora inmediatamente es que ambas partes van a clamar victoria. Israel porque asegura que ha cumplido todos sus objetivos, como acabar con los túneles y las fábricas de cohetes de Hamás, y los islamistas porque están orgullosos de haber lanzado 4.000 cohetes y además políticamente se han ganado el apoyo de la causa palestina porque esta vez han combatido por Jerusalén. No ha sido un combate por aligerar la situación del bloqueo. Hay que decir que ha logrado Hamás, en 11 días, ha lanzado más cohetes que en las 7 semanas de la guerra de 2014. Pero como dices, el conflicto entre las partes sigue muy lejos de solucionarse y por tanto esto es solo un paréntesis hasta el próximo estallido de violencia.
Miquel Ayestarán, guiándonos a través del último capítulo en el conflicto israelí-palestino. Muchísimas gracias, Miquel, por estas apreciaciones. Muchas gracias a vosotros.